Vamos a empezar el GR37, un sendero que se encuentra entre los límites de la provincia de Valencia con Teruel y Cuenca, en plena serranía. Gracias a su itinerario circular podemos conocer más de cerca los pueblos por los cuales pasa, como son Aras de los Olmos, Quitaguas, Alpuente y La Yesa. ¿Os apetece conocerlo? Para el GR37 se han rehabilitado viejos caminos que desde tiempos medievales acogieron el pastoreo trashumante y que llegan a conformar una extensa red de rutas de senderismo con varios siglos de historia. Bonito lugar, ¿eh? ¿A que sí, Pilar? Súper chulo todo este camino, subiendo la piedra. La cascada ahí. El agua va un poquito turbia porque como está... Bonito pueblo este de Las Heras. ¡Buah! Las vistas. Pues ya sabes, cuando se baja, luego se sube. Ya verás dónde está la Fuente del Cabezo. Y una vez pasamos al puente, seguimos nuestro camino dirección a la Fuente del Cabezo, a unos 1400 metros de altura. Es allí donde terminará nuestra primera etapa. Y llegó el momento de la cena, ¿no? Menú especial. Hoy tenemos fideitos. Tenemos sopa de ave con fideos. Esto es de cena. De segundo tenemos un trozo de fuet. Y de tercero tenemos una fruta muy infantil. Y este es nuestro menú. El senderismo, sin ningún tipo de duda, acerca a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando algo tan sencillo como son los sistemas tradicionales de vías de comunicación, como son las cañadas reales, los caminos vecinales y los senderos.
y después de un descanso merecido, continuamos hasta Losilla de Aras, que será el final de nuestro paseo por el GF37. Desde que empezó nuestro periplo en el núcleo urbano de Titaguas, hemos atravesado un sinfín de lugares que nos llevamos en nuestra memoria, como son los Copales de la Olla del Hacha, Valdovar, el Acueducto de los Arcos, el pueblo de Alpuente, las ermitas de San Juan y San Roque, la Tejería, la Fuente del Cabezo, la Hoz de Alpuente, el pueblo de la Yesa, las Sabinas Centenarias, la aldea de la Guarruz, la Cañada de Pastores y la aldea de Losilla de Aras, que es donde terminaremos. Llevo tiempo queriendo tener un Sherpa y al final lo he conseguido. Al final ¡Qué mariconazo! me lleva las cositas y nada, fenómeno. Se anda así de paseo de puta madre. De paseo nada, que él lleva la otra mochila, que pesa más que lo que hay ahora mismo en el camión de...